Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del flujo en suelos a intentar de resolver una serie de preguntas planteadas por el docente. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el principio de los esfuerzos efectivos y por qué es importante en la solución de problemas en mecánica de suelo? Pues básicamente el principio de esfuerzo efectivo es aquel que nos muestra cómo dentro del suelo, al momento de someter este elemento a una presión, a una serie de esfuerzos o de cargas, pues él va a tender a distribuir toda esa fuerza, todo ese esfuerzo o todas esas cargas a través de su esqueleto interno, a través de su estructura interna, dando como resultado unos esfuerzos efectivos que van a plantear un punto importante, o por decirlo así, un punto de partida y un punto final, para decirnos qué tanto puede resistir ese suelo, todos esos esfuerzos o todas esas cargas antes de ceder a la ruptura o antes de afectar su estructura interna. El esfuerzo efectivo es representado o es denominado por una resta entre el esfuerzo total menos la presión de poros dentro del suelo. Ahora, de aquí se deriva el por qué es tan importante en la solución de problemas de mecánica de suelo. ¿Por qué es importante? Porque básicamente con el esfuerzo efectivo se controla el comportamiento de esfuerzo de formación del suelo. Entonces, si este esfuerzo efectivo nos dicta o nos controla ese comportamiento, pues este esfuerzo va a ser muy importante al momento de realizar modelamiento geotécnico, de realizar cualquier obra o estructura que tenga pues, que ver con aplicaciones de la geotécnica. Básicamente es por eso, porque este esfuerzo efectivo es el que se tiene en cuenta al momento de diseñar todo lo que tiene que ver con obras o modelado de geotécnico. La segunda pregunta es: ¿qué es una condición estática de esfuerzos en suelos? Pues básicamente la condición estática de esfuerzo en suelo es la que nos indica que un suelo solamente está siendo sometido a un esfuerzo netamente por su propio peso, ya sea en una dirección vertical o horizontal, pero que más comúnmente se genera en una dirección vertical, ya sea ascendente o descendente, dependiendo de cómo se ha depositado o cómo se ha formado pues, este suelo a lo largo pues, de un periodo largo de tiempo. Es por eso que la condición geostática solo puede considerarse o determinarse o plantearse para un suelo donde solo los esfuerzos que se estén dando sean básicamente por el propio peso de este mismo suelo, y que pues va a cambiar o va a estar determinado por el peso específico, para la redundancia, de este dicho suelo. Una tercera pregunta es: ¿qué significa que el estado de esfuerzo in situ en un suelo sea isotrópico? Bueno, el estado de esfuerzos in situ nos hace referencia a ese estado original en el que nosotros podemos encontrar un suelo o una serie de estratificaciones, capas, al momento de realizar una exploración, un estudio, una investigación, y que sean isotrópicos, es de que todos los esfuerzos que ahí se vayan a encontrar o todas las cargas, las fuerzas que se encuentren dentro de este suelo y dentro de su estructura se van a ir generándose o se presentan en ambas direcciones, es decir, tanto horizontal como vertical. Es por eso de que es muy poco común de que se presente en suelos con un estado de esfuerzo in situ que sea isotrópico, es decir, en una sola dirección, porque por lo general el suelo siempre está sometido ya sea a esfuerzos geostáticos, que son por su propio peso, que por lo general son en sentido verticales, o también por esfuerzos horizontales, ya sea producidos tanto por la presión de agua u otros componentes que estén inmersos dentro de ese suelo, o cualquier otra carga que se aplique, o carga o esfuerzo que se aplique a dicho suelo. Entonces, eso significa de que ser isotrópico es de que todos esos esfuerzos que se presentan son en ambas direcciones, tanto horizontales como verticales. Y por último, tenemos que calcular la permeabilidad equivalente de un suelo estratificado, como el mostrado en la siguiente figura.
Bueno, aquí básicamente podemos observar de que esta es la pérdida de energía. Tenemos 4 estratos y tenemos una distancia h que recorre todo ese caudal para llegar acá. Entonces, aquí podemos observar de que esto es una estratificación donde el caudal o ese flujo se da de forma ascendente y de una forma en serie. Si es en serie, podemos asumir de que los caudales son iguales. Por lo tanto, este caudal que pasa por Q4 va a ser el mismo que pasa por Q3, por Q2 y por Q1. Entonces, pasando al cálculo que tenemos de este lado, podemos asumir de que si los caudales son iguales, pues solamente si queremos hallar la fórmula de caudal o cómo se podría hallar esa caudal en cualquiera de estas capas o estos estratos, pues solamente hallamos uno solo y sabemos que S es igual para todas las capas o todos los estratos. Entonces, el caudal va a ser igual a la constante de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el H, el H1, H2, H3, H4, que en este caso, pues como es un mismo caudal y va a ser igual para todos los estratos, pues podemos determinar de que una H unitaria, por así decirlo. Ahora, sabemos de que el gradiente hidráulico va a ser la pérdida de energía, en este caso que tenemos que es H, sobre la distancia que recorre todo ese flujo dentro de ese suelo estratificado, en este caso por 4 estratos. Entonces tenemos que el teórico va a ser igual a H minúscula sobre H mayúscula. Ahora, si ya conocemos que ya nosotros hayamos determinado que el caudal era esta fórmula de aquí, pues solamente podemos reemplazar a lo que equivale gradientes hidráulicos para poder eliminar o simplificar esta ecuación. Más bien simplificar esta ecuación, teniendo en cuenta de que si reemplazamos el gradiente hidráulico, que sería H minúscula sobre H, y multiplicado por esta H, que sería esta de aquí, perdón, que sería cada una de estas distancias, de esta altura, en cada estrato, pues que ya determinamos que iba a ser igual. Entonces, si el caudal va a ser igual en cada estrato, es porque estas constantes se comportan de manera similar o de forma igual. Entonces, podemos cancelar esta H con esta H y nos queda una ecuación de caudal reducida que sería Q por la constante de permeabilidad por H. Ahora, esa sería nuestra ecuación número 1. Ahora, pero nosotros queremos hallar o calcular una permeabilidad equivalente. Entonces, tenemos que un caudal equivalente sería caudal igual a la constante de permeabilidad equivalente por el gradiente hidráulico, que en este caso sería el mismo, porque las capas pues son las mismas y los estratos son los mismos y pues los caudales son los mismos y tienen una misma distancia terminada por H, se recoge una misma distancia y terminada por H. Esto sería nuestra ecuación número 2. Ahora, para hallar la permeabilidad equivalente, solamente pues igualamos la ecuación número 2 y obtenemos de que para despejar la K equivalente, la constante de permeabilidad equivalente, pasamos a todo lo que está multiplicando, pasamos a dividir y obtenemos esta fórmula final, que básicamente nos relaciona la constante de permeabilidad para cada una de estos estratos que sean lo misma cada una, porque o sea, dijimos de que el caudal iba a ser igual. Si el caudal es igual en cada estrato, en cada capa, pues la constante va a ser igual, la altura pues se van a tener de la misma forma. Entonces, nos quedaría que la permeabilidad equivalente sería igual a KI por H minúscula sobre el gradiente oblicuo por H. Eso sobre todo, muchas gracias. Bueno, básicamente podemos llegar a determinar la permeabilidad de un suelo a partir del ensayo de cabeza constante. Esto con, pues, determinando la cabeza o el delta H, determinando una altura L que va a ser directamente por donde pasará el flujo constante, y luego de esto aplicando el ensayo como tal por diferencia de altura, y con un flujo constante podemos llegar a determinar el nivel de volumen filtrado en un tiempo determinado. ¿A qué hace referencia esto? Básicamente al caudal. Se sabe muy bien que el caudal es igual a la velocidad promedio por el área, pero a su vez, a partir de la ley de Darcy, sabemos que
la velocidad promedio es igual a K, que es la permeabilidad que queremos determinar, por el gradiente hidráulico. Así como sabemos que este mismo gradiente hidráulico es igual a el delta H que ya habíamos determinado sobre L. Ahora, despejando y reemplazando en las ecuaciones, al final nos queda que la permeabilidad K va a ser igual a Q por L sobre A por delta H. Bueno, la prueba de permeabilidad en el campo por bombeo de pozos básicamente consiste en, como su nombre lo indica, bombear el nivel freático de un pozo mediante unas referencias estipuladas. ¿Cuáles son esas referencias? A mi criterio, pues según lo que dice aquí el libro, son esos pozos de observación en donde ellos son los que determinarán realmente si el agua se está bombeando, a qué, digamos, cuáles son los niveles de esa agua que se está bombeando en ese pozo, tal como se ilustra en la figura. Mira que se ve como, pues se logra evidenciar una curva cóncava que identifica el nivel freático del acuífero que que se le está realizando esa prueba de permeabilidad. Básicamente, esta prueba de permeabilidad se puede determinar, o digamos esa permeabilidad de ese suelo, se puede llegar a determinar a partir de esta fórmula. Cabe resaltar que la permeabilidad, o bueno, que este tipo de prueba se hace básicamente cuando no se tiene en claro o no se llega a identificar realmente un tipo de suelo en específico. Es por ello que estas pruebas son realmente prácticas en campo y a partir de datos que podemos llegar a conocer como lo es el R1 o el R2, que son las distancias entre los pozos de observación y el nivel freático y sus respectivas alturas piezométricas, podemos llegar a conocer la permeabilidad de un suelo como tal. Entonces aquí están las fórmulas. Esta es para cuando se da en la dirección del flujo y también cuando el acuífero está confinado. Entonces, básicamente en eso consiste la prueba de permeabilidad en el campo por bombeo de pozos. Bueno, básicamente este fenómeno del flujo ascendente consiste, digamos, en un incremento de la altura H. Al momento de incrementar la altura H, puede llegar a implicar que el H crítico iguale o supere el espesor de la capa de suelo. Por lo tanto, se consiga una falla local del esfuerzo en el fondo del mismo suelo. De tal manera que, digamos que la presión de poros iguale el esfuerzo total, lo que causa que, digamos que se pierda la resistencia al corte. Eh, Esta condición básicamente es desfavorable debido a que si incrementamos la altura en la cabeza piezométrica, digamos que esto genera mayores esfuerzos en la base de la capa del suelo generado. Y por tanto se tienden a perder esas resistencias al corte del suelo por incremento en la presión hidrostática y la presión de poros. Bueno, este fenómeno de licuación del suelo consiste básicamente en un aumento de la presión de los poros internos, de tal forma que esa presión sea tan sustancial y significativa que se reduzca el esfuerzo efectivo o los esfuerzos selectivos a cero, dando como resultado un fenómeno denominado como ebullición del suelo, en donde digamos que se identifica una pérdida de los esfuerzos cortantes o de la resistencia a los esfuerzos cortantes del mismo. Por otro lado, también tenemos que el gradiente hidráulico, o bueno, para finalizar, tenemos también que el gradiente hidráulico es la pérdida de energía entre la longitud que recorre un fluido en un suelo como tal. Entonces, básicamente, ahí están esas dos definiciones que son muy importantes dentro de la mecánica de suelos.